cosa usted busca en la Biblia? Muy buenas tardes a todos. Estamos ya comenzando un nuevo programa de Faro del Calle Calle. Y bueno, le damos la bienvenida a los que están viendo en línea, a los que están en sus hogares, a los que van a ver después el programa. Esperamos que esta oportunidad podamos llegar a más gente. Hemos tenido una muy buena recepción, los hermanos de nuestra congregación, los hermanos que nos han también visto. Y bueno, la semana pasada tuvimos, la semana antepasada tuvimos un programa en donde estuvimos conversando sobre el conflicto de Israel. Y hoy día tenemos un programa donde vamos a conversar sobre también a nivel teológico. Pero antes de todo, hermano Freddy, ¿cómo estamos? Bien, hermanos, estamos bien, con expectativa, porque en la ocasión pasada, cuando vimos este programa que titulamos como el conflicto entre Irán e Israel, como estamos comenzando en esto, entonces uno cada vez quiere ir perfeccionando para que todo salga mejor, para que la audiencia entienda de mejor manera los planteamientos, los razonamientos teológicos. Y estamos con esa expectativa de salir mejor para servir al pueblo del Señor, tanto a nivel local, es decir, la iglesia local donde nos congregamos, pero también a los hermanos que pudieran ver en las redes sociales, tanto en vivo o de manera diferida. La idea es salir lo mejor posible. ¿Para qué? Para traer luz, por la gracia del Señor, al pueblo cristiano. Así que estamos con expectativa. Bastante porque el tema de hoy debe traer luz respecto a principios básicos de la Escritura, pero también yo creo que será un programa que será para algunos tradicionalmente difícil de digerir. Pero esperemos tener la habilidad de poder proporcionar desde la Escritura una cosmovisión bastante más acertada de lo que generalmente hoy día se tiene. Pero comparta, estamos comenzando el programa y no queremos dejar de instarlos, también pedirle que pueda compartir esta publicación, pueda compartir en sus redes sociales, pueda edificar a otros. Estamos para edificar y queremos hacerlo lo más fiel posible. Claro que sí. Reitero, comparta este programa en diferentes plataformas para que haya mayor alcance, estimados. Puede hacer sus preguntas, dejarlas ahí, nosotros nos haremos cargo con la ayuda del Señor al final del programa. Puede hacer sus comentarios también, si no está de acuerdo también puede decirlo, escribirlo ahí, y vamos a leer lo que usted ponga. Así que yo creo que ya estamos listos para colocar tercera y empezar. Hemos promocionado desde a mitad de semana aproximadamente el programa del día de hoy. Siempre vamos a estar promocionando, anunciando lo que vamos a tratar. Y hemos estado conversando con el tiempo de la vez pasada, en un tiempo bastante extenso en realidad, por lo que se había pronosticado, porque el tema era bastante interesante. A nivel bíblico, el conflicto de Israel-Irán. Pero se hicieron menciones de una teología que viene desde la base de nuestra cosmovisión o nuestra posición acerca de Israel. Y conversando durante la semana, viendo la posición teológica, llegamos a la conclusión de que debíamos abordar ese tema, porque el tema teológico es importante entenderlo.
Y el tema de hoy tiene como propósito disipar cualquier duda al respecto. La pregunta del rigor es, ¿es la iglesia el Israel de Dios? Esa es la pregunta que vamos a responder Dios mediante. Obviamente será uno de los puntos a tratar de la conversación, pero la pregunta que queremos responder hoy día en esta conversación ¿es la iglesia el Israel de Dios? ¿Qué dice, hermano Freddy? No, no. La iglesia, entendida como judíos y gentiles creyentes que han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, en ese sentido, la iglesia en su totalidad no es el Israel de Dios. Así que comenzamos con esa tesis. Es la tesis que nos caracteriza a nosotros, al pastor Rodrigo, mi persona, y a la iglesia acá donde participamos. La iglesia no es el Israel de Dios, entendiéndose la iglesia como judíos y gentiles que han creído en Jesucristo y por ende han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. De hecho, hay que tener de fondo un muy buen conocimiento de eclesiología, doctrina de la iglesia, porque una de las cosas más importantes, sine qua non, algo fundamental, cuando uno trata un tema, cualquiera que éste sea, definir términos para que sepamos de qué estamos hablando y si estamos hablando en la misma frecuencia. Porque de repente uno puede estar hablando de los mismos términos, pero tener conceptos distintos de los mismos. Entonces, así nunca vamos a llegar a un puerto saludable. Al menos si uno tiene los mismos conceptos, sabrá cuando no está de acuerdo y evidentemente sabrá cuando está de acuerdo. Una de las principales cosas, pastor, es que a veces ni siquiera el debate se entiende. O sea, antes de estar de acuerdo o no, primero hay que entender cuál es el debate. Y entender el debate no solamente pasa por entender la postura que uno abraza, sino entender la postura del otro de la mejor manera posible para no caer en la falacia del hombre de paja, ¿cierto? Hacer una caricatura de la postura de la persona con la cual estás debatiendo, conversando, etc. De hecho, hay una máxima que yo he tratado de honrar, que es la siguiente: debatir con la mejor versión del otro. Repito, buscar la mejor versión o la mejor explicación del otro para, en ese ejercicio intelectual, estar de acuerdo o no a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque es fácil buscar la peor versión del otro y derribarla. Eso es deshonestidad intelectual. ¿Por qué? Porque en toda postura teológica, en este caso, siempre hay posiciones extremas, siempre hay adherentes que no son buenos representantes de sus posturas. Por eso es que aquí, más allá de defender postura, es poner las posturas frente a la Biblia, y que la Biblia es la que tiene la última palabra y nosotros simplemente practicar obediencia a la Biblia. Uno tiene que constantemente revisar sus propias posturas porque son la Escritura, la Biblia manda, siempre reformanda. Y eso es fundamental, hermano, porque a la luz de lo que estamos viendo hoy día, y es una cuestión personal lo que voy a decir, la doctrina de la gracia han venido a cambiar el pensamiento de, lo voy a decir a título nacional, como chileno, la iglesia chilena. Y si bien es cierto, ha sido de alguna manera en su teología edificante, innovador, si se quiere decir en términos más actualizados, que ha llamado la atención a muchos jóvenes, a muchos hermanos en Cristo de la iglesia chilena, pero ha traído consigo
una doctrina en términos más amplios que ha arrastrado a muchos, y muchos han abrazado un paquete completo de muchas enseñanzas que venían como detrásito del cebo de la doctrina de la gracia. Y yo creo que este es uno de los temas principales por el cual es necesario que hablemos. Claro. Sí, yo concuerdo con ese análisis, con ese escáner que usted hace de la realidad chilena, aunque creo que la realidad se extiende incluso a Hispanoamérica. En materia teológica, si hiciéramos un análisis sociológico, en materia teológica hay un antes de Internet y hay un después de Internet. Eso yo creo que si nosotros pensamos, la gran mayoría va a llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque antes de Internet, acá en Hispanoamérica, particularmente los chilenos, nosotros, las iglesias de diferentes tradiciones tenían acceso a información solamente unos pequeños cassettes que de repente llegaban algunas predicaciones, uno que otro libro muy escaso, además muy caros, pero mayor información no había, así que uno se conformaba con el predicador que visitaba la iglesia local, repito, uno que otro cassette de Gigi Ávila, Jorge Rasky, etcétera, uno que otro libro, lamentablemente a veces sensacionalista. Esa era nuestra realidad en Hispanoamérica, y dicho que más encima en Chile no tenemos esa cultura de estudio, de lectura, entonces menos. Los pocos que nos gustaba investigar lo hacíamos, pero con muy pocos recursos. Entonces íbamos directamente a la Biblia y ahí estábamos, y sin duda eso es una bendición, pero había muy poca formación. Los pastores, los líderes de las iglesias, quizás con muy buena intención, pero con cero formación a veces. Entonces el contexto daba como para que uno empezara a creer cualquier cosa, a inventar cosas. Además que en Chile hay un contexto pentecostal donde eso exacerba las cuestiones de las revelaciones extrabíblicas, etc. Entonces, cuando aparece Internet, se abre como la puerta a la información. Y los hijos de los hermanos que iban a las escuelas, a las universidades, empezaron a tener acceso a Internet, al metaverso, y empezaron a encontrarse con mucha información, muchas páginas cristianas, con muchos temas bíblicos, con mucha literatura sectaria, etcétera. Mucha información. De la noche a la mañana nos encontramos con mucha información. Entonces, una de las cosas que fue tendencia, por ejemplo, en Hispanoamérica, era la predicación de Paul Washer. Estemos de acuerdo en menor o mayor grado con Paul Washer. Paul Washer fue un hombre muy influyente en su momento en la juventud de Chile y hasta donde sé también en Hispanoamérica. Hay un mensaje que se llama el mensaje a la juventud. Muchos andaban trayéndose mensajes, muchos jóvenes. ¿Y qué es lo que pasó? Se empezó a hablar mucho de las doctrinas de la gracia, un Paul Washer, después un R.C. Sproul, apareció un John MacArthur, etcétera, etcétera. Entonces la nomenclatura y la narrativa de la teología de la gracia empezó a estar sobre la mesa. ¿Y qué es lo que hicieron estos jóvenes, por lo general jóvenes? Empezaron a estudiar la Biblia y de una u otra manera empezaron a entender el Evangelio. De repente cayendo en extremismos, por cierto, pero entendiendo el Evangelio.
y hubo como una reacción revolucionaria de estos jóvenes contra los líderes de sus iglesias locales. Porque en sus iglesias locales era o poco o nada lo que se le enseñaba, dejando las excepciones fuera. Entonces los jóvenes, en cierto sentido, se sintieron traicionados por sus líderes de que no le habían dicho toda la verdad, que ahora Internet sí le estaba proveyendo. Y entonces la doctrina de la gracia se apoderó de la juventud en Hispanoamérica, en Chile, y empezaron a salir muchos jóvenes de las iglesias locales, se formaron nuevas iglesias, apareció el término calvinismo por primera vez. Yo me acuerdo que muchos andaban hablando que el calvinismo, que los 5 puntos del calvinismo, después aparecieron el discurso de los arminianos, calvinistas versus arminianos, que la salvación no es por obra, es por gracia, etcétera, etcétera. Sin embargo, como bien dice usted, el paquete completo no era solamente de soteriología. Las predicaciones del norte, de Norteamérica, no eran solo soteriológicas. Si bien es cierto, era la pantalla lo que se ponía enfrente, pero había un sótano, había un patio trasero que traía este discurso, que era la escatología. ¿Ya? Y las doctrinas de la gracia, por lo generalmente predicadas por los reformados, traían escatologías que en Hispanoamérica, si bien es cierto, existían aquí y allá, pero no era masivo. Porque Latinoamérica, Hispanoamérica, generalmente es dispensacionalista. Claro, un dispensacionalista folclórico, ¿cierto? Popular, bien dice usted, pero un dispensacionalismo académico no. Pero gracias al pentecostalismo sí o sí eran dispensacionalistas los hispanoamericanos en general. Pero esta otra información que traía las doctrinas de la gracia al frente, pero detrás traía otras escatologías que a nivel popular eran extrañas en Hispanoamérica, como por ejemplo los amilenialistas, los postmilenialistas, el premilenialismo histórico, eran raras, a excepción de los que sí estudiaban, pero a nivel popular eran raras. Entonces estos jóvenes, como estaban enamorados de las doctrinas de la gracia, al mismo tiempo se tragaron la escatología que estos movimientos reformados traían. Pero lo peligroso es que se tragaron esta escatología sin un verdadero análisis exegético, porque de una manera estaban hastiados del dispensacionalismo popular. Yo creo que se les cayó su sistema dispensacional, digámoslo así, popular, porque detrás de la soteriología venía un paquete de eclesiología y escatología académico. Y ante un dispensacionalista popular, el académico naturalmente tiene mucha más fuerza y mucho más fácil rebatirlo y aplastarlo. Por eso ganó la batalla, entre comillas. Sí, sin duda, sí, eso fue lo que pasó. Pero el peligro está en que aquellos que dejaron el dispensacionalismo popular no hicieron el ejercicio de honestidad intelectual, dejando las excepciones fuera siempre, pero no hicieron el ejercicio de esperarse un poco, de estudiar, de conseguir literatura, para justamente eso, buscar la mejor exposición del contrario o buscar la mejor exposición y planteamiento dispensacional para recién ahí cotejar estas posturas a la luz de la escritura. Entonces, muchos se trasladaron al amilenialismo. Mire, la cosa es sencilla, clara, hermano. Muchos abrazaron las doctrinas de la gracia y se hicieron por lo general amileniales. Esa es la verdad. También uno que otro se hizo postmilenial, pero la gran mayoría abrazó la doctrina de la gracia y se hicieron amileniales, que es una postura milenarista. Y uno de los el corazón de esta postura milenial llamada amilenialismo es justamente decir que la iglesia
es el Israel espiritual, la iglesia es el nuevo Israel, el verdadero Israel. Claro, a primera vista esto parece muy piadoso, muy lindo, muy bueno, pero cuando uno empieza a estudiar las implicancias de esta cuestión, empieza a preocuparse un poco, porque se da cuenta que, como dije al comienzo, la iglesia no es el Israel de Dios, no es el Israel espiritual, no es el nuevo Israel. Tengo un pasaje aquí, hermano, para ya comenzar a introducirnos al tema. Primero los Corintios, capítulo 10, versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Cuando me toca predicar aquí o allá, es un pasaje que uso con reiteración para que los hermanos estén conscientes en materia hermenéutica de que la Biblia menciona a estos tres grupos. Están los gentiles, están los judíos o israelitas y está la iglesia de Dios. Tres grupos para que aquellos hermanos que nos están escuchando recuerden: gentiles, israelitas, judíos y la iglesia de Dios. Y Pablo nos dice que no debemos ser tropiezo a ninguno de los tres, entendido teológicamente. Sin embargo, cuando no tenemos claro esto, torcemos la Biblia, hacemos decir a la Biblia lo que nunca dijo. Por ejemplo, un tema tan espinoso, controversial, que saca bastante roncha, que es el diezmo. Ese es un tema que llega al corazón mismo de Hispanoamérica. Acá me permito dar un porcentaje tentativo. Yo creo que sobre el 90% de la iglesia chilena al menos cree, tanto a nivel académico como a nivel popular, cree en el diezmo. Hay mucho género que cortar ahí, pero cuando uno va, ¿cuál es el versículo que constantemente se usa para promover el diezmo? En nuestra experiencia hispanoamericana es Malaquías 3:10. Entonces se usaba ese versículo como el cuco de las iglesias, donde se manipulaba conciencia, emociones, donde cuando tú no diezmabas, directamente eras un ladrón. Esa era la tesis y la acusación que hacían los líderes desde el púlpito, que aquel que no diezma es un ladrón. Pero cuando tú estudias Malaquías, tú te das cuenta a nivel gramático, a nivel contextual, a nivel sintáctico y obviamente semántico, que Malaquías 3:10 no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel, y no hay que ser muy busquilla para darse cuenta, es cosa de leer el libro. Entonces, muchos diezman de buena fe, pero a nuestro juicio equivocados, porque la Biblia claramente en Malaquías 3:10 está hablando a la nación de Israel. Ahora, yo sé que este tema va más allá de Malaquías, pero simplemente estamos mencionando los textos populares acá en Hispanoamérica. Eso llegaba obviamente a las implicancias de creer lo que hoy día estamos conversando. Es una de las implicancias, una de tantas implicancias prácticas. Hermano, partamos por una primera pregunta que yo voy a plantear. Cuando hablamos de la teología del reemplazo, ¿qué es la teología del reemplazo? Es correcto comenzar con esa pregunta, cualquier conversación, cualquier exposición, cualquier planteamiento, porque uno tiene que saber de qué está hablando, ¿cierto? ¿Qué es la teología del reemplazo? Uno podría dar el concepto de teología del reemplazo o aventurarse a dar una definición,
Y uno podría fabricar o confeccionar una definición de acuerdo a lo que ha estudiado y lo que ha leído, y es legítimo y válido. Pero académicamente es más serio dar una definición de algún académico que se adhiera a la teología del reemplazo. Entonces, existen algunas definiciones, no hay muchas en la academia, pero sí existen. Y me parece que usted me había mencionado una, no sé si la tiene por ahí. Tengo al doctor Walter Kaiser. Ya. Y tengo otra definición de Ronald Dipros. Ya. Walter Kaiser dice: la teología del reemplazo declara que la iglesia, la semilla espiritual de Abraham, había reemplazado al Israel nacional en lo referente a que había trascendido y cumplido con los términos del pacto dado a Israel, pacto que Israel había perdido por la desobediencia. Ya. Ronald Dipros dice: la iglesia completamente y permanentemente ha reemplazado al Israel étnico en el funcionamiento del plan de Dios y como el destinatario de las promesas del Antiguo Testamento a Israel. Claro, estos dos personajes, si bien es cierto, hasta donde sé, no son pro teología del reemplazo, pero sí son bastante honestos en la definición que nos dan de la teología del reemplazo. De hecho, el doctor Michael Black, en un libro muy bueno que él escribe, apela a estos dos autores para dar a entender lo que es la teología ¿cómo se llama?, del reemplazo. Y si bien es cierto, yo creo que esas definiciones que dan están bastante ajustadas a la realidad de los que predican los teólogos del reemplazo. Antes de dar mi definición de la teología del reemplazo, hay que decir que esta teología se conoce con varios nombres. No sé si usted ha escuchado alguno. Del cumplimiento. Ya, teología del cumplimiento. Sí, en estos tiempos finales, ya, hay muchos académicos que se adhieren a la teología del reemplazo, pero que le han hecho, ¿cómo podría decir?, han evitado que se les llame teólogos del reemplazo y se han autobautizado con la etiqueta teología del cumplimiento. Ahora, hay una razón de por qué sucede esto. También esto se conoce como supersesionismo. A nivel académico se conoce como supersesionismo. A nivel más popular se conoce como teología del reemplazo. Y aquellos que quieren evitar la carga negativa del término reemplazo se han bautizado como teología del cumplimiento. Sin embargo, sigue siendo legítimo la nomenclatura teología del reemplazo porque han habido académicos que se adhieren a la teología del reemplazo que han usado justamente la terminología. Pero históricamente hay una razón de por qué se está produciendo este cambio. No en todos, pero en algunos. Lo que pasa, hermano, es que antes del holocausto nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, a los supersesionistas no les complicaba tanto el término reemplazo. Uno que otro puede que le haya complicado algo, pero a nivel masivo no les complicaba tanto ese término. Pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, ¿cierto?, donde murieron muchos judíos, entonces la sociedad mundial entró como en un estado de darse cuenta que los judíos sufrieron mucho. Entonces, que además de eso, se sigue hablando de que Israel fue reemplazado en los propósitos de Dios, no era muy sabio en el discurso público. Porque la carga negativa del reemplacismo era que la iglesia había reemplazado a Israel en los propósitos de Dios permanentemente y completamente. Entonces el discurso se suavizó y se empezaron a llamar
teólogos del cumplimiento. Esa es la razón histórica. Por cierto, ellos esgrimirán algunos argumentos teológicos, pero la razón histórica es eso. Desde que Israel fue maltratado, fueron asesinados en el holocausto nazi, cambiemos la terminología. Ya no nos conviene tanto llamarnos reemplacistas. Hay un aspecto negativo ahí. Llamémonos los teólogos del cumplimiento. Pero básicamente es lo mismo. Como dicen nuestros hermanos mexicanos, es la misma gata pero revolcada. Hay un saludo al hermano Juan Pablo Martínez. Bien, tenemos la definición. Básicamente entonces la tesis, la creencia de que la Iglesia ha reemplazado a Israel en su propósito en el plan de Dios. Claro, cuando uno quiere generar, fabricar una definición o tener un acercamiento tentativo, en este caso la teología del reemplazo o teología de la suplantación también se llama, uno tiene que tener en mente dos hechos, al menos dos hechos. Uno, que Israel como nación rechazó a Jesucristo en su primera venida. Él vino a los suyos no lo recibieron. Exactamente. Entonces hay un primer hecho. Israel como nación, los líderes de Israel que representan a Israel nacionalmente rechazaron a Jesucristo como su Mesías. Uno que otro judío le recibió, estamos claros, pero como nación Jesucristo fue rechazado, es decir, la nación de Israel manifestó incredulidad. Ese es un hecho. Entonces la teología del reemplazo cree ese hecho. Nosotros también creemos ese hecho, valga la nota a pie de página. Básicamente creemos lo mismo. En ese punto estamos de acuerdo. Pero hay un segundo hecho, es que debido a que Israel rechazó el mesiajo de Jesús, entonces Jesús, Dios, rechaza a Israel como nación, rechaza a Israel como pueblo escogido de Dios, y en algún aspecto nosotros también estamos de acuerdo que Israel fue rechazado debido a su incredulidad. Pero donde se marca la diferencia entre dispensacionalista y teólogo reemplacista es que este rechazo, aunque a mí no me gusta mucho esa palabra, lo vamos a explicar por qué, pero este rechazo para los teólogos reemplacistas es de manera completa y de manera permanente. En cambio, para los dispensacionalistas, sí, Israel quedó en stop, en una pausa del punto de vista histórico, pero esa pausa no será completa ni será permanente en el tiempo. Eso significa que Dios reinaugurará los tratos con Israel en pro de las bendiciones originales que a Israel se le dieron en base al pacto abrámico, al pacto de la tierra, al nuevo pacto y el pacto davídico. Lo que conversábamos en el programa pasado. Correcto. Entonces uno tiene que tener presente estos dos hechos. A la luz de eso, uno puede generar una definición que al menos goce de cierta aceptación en la esfera académica. A la luz de esto, yo podría decir que la teología del reemplazo, esta es mi definición, ojo, la teología del reemplazo es la ideología que dice que por la razón de que Israel rechazó a Jesucristo en su primera venida, entonces Dios rechazó a Israel como nación de manera permanente y completa en los tratos de Dios para con el pueblo escogido Israel. Es decir, Israel ya no es más pueblo de Dios, no es más pueblo escogido. Porque fue reemplazado por la iglesia. Porque fue reemplazado por la iglesia. De hecho, la palabra supersesionismo, super viene de la palabra super, que significa sobre, y sedere, silla. Eso significa, por ejemplo, si usamos la ilustración de estos dos sillones que estamos acá, es como que
yo lo saco a usted de su sillón y me siento en su lugar, pero de manera permanente y para siempre. Claro. Entonces, esa es el supersesionismo, hay un reemplazo. Entonces, para que más o menos capten los hermanos que están escuchando, ese es el concepto. Ahora la cuestión es, ¿esto es bíblico? ¿Pasa el análisis exegético esta postura? Ahí está el debate. ¿Cuál es la tesis bíblica al respecto? ¿Cuál sería La la tesis tesis bíblica que se maneja? básicamente ya la hemos mencionado en la definición, pero es básicamente Israel como nación es reemplazado por la iglesia en los tratos de Dios, de manera permanente. Hay un pasaje en Mateo, en el capítulo 21, versículo 43, ¿Ya? que es interesante su lectura y de alguna manera muchos justifican en este pasaje el reemplazo de esta posición teológica. Mire, dice Mateo capítulo 21, versículo 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Yo me río porque me recuerda el pasado ese versículo, porque de acuerdo a lo que venimos conversando, hay muchos jóvenes que justamente abrazaron el amilenianismo, que cree esto, que Israel ha sido reemplazado por la iglesia de manera permanente y completa, y los versículos que usaban, particularmente este era un versículo que usaban para sostener su postura. Lo primero que hay que entender, hermano, que hay al menos tres tipos de argumentos. Están los argumentos en cualquier tipo de tema, ¿ya? Y especialmente los temas teológicos. Idealmente, hay tres tipos de argumentos. Están los argumentos exegéticos propiamente tal, es decir, cuando uno va a la Biblia y cuando objetivamente el texto me está probando mi tesis, a la luz de un análisis morfosintáctico, histórico-cultural, uno abarca un texto y el texto objetivamente me está avalando, legitimando mi postura teológica. Ese es como los argumentos exegéticos, es decir, uno saca de la Biblia lo que quiere probar. Deja que la Biblia hable, en otras palabras. Pero también están los argumentos teológicos, que es a partir de supuesto material bíblico uno hace inferencias. Es correcto inferir a través de un texto bíblico, pero cuando la inferencia se basa en otra inferencia ya es teológico. Repito, es correcto inferir sobre la Biblia, es correcto inferir sobre un texto objetivo, pero ya es muy peligroso comenzar a inferir sobre la inferencia, porque ahí se habla la dimensión de la subjetividad. Correcto. Ahora, si aún así se respeta el material bíblico, puede tener cierta legitimidad. Entonces, el argumento teológico se desprende del análisis bíblico, pero es más peligroso. Ese sería un argumento teológico. Entonces está el argumento exegético y el argumento teológico. Ambos son válidos y se usa la cuestión correctamente. Pero también están los argumentos históricos, es decir, cómo la iglesia ha interpretado mayormente un determinado tópico. Entonces hay algunos que no tienen mucho argumento exegético, algo de teológico le hacen, pero sus caballitos de batalla son más históricos. Ya. Entonces, ese versículo que usted acaba de mencionar, a ver, Por el orden debería ser examinado a la luz de la exégesis. de todas maneras, pero yo quiero que los hermanos sean conscientes que todos aquellos que dicen que Israel ha sido reemplazado por la iglesia en los tratos y propósitos de Dios de forma completa y permanente, a nivel académico apelan a este versículo, Mateo 21, 43, si no me equivoco, apelan a este versículo para encontrar un argumento exegético. Ya. Hay más
versículos que usan aquí y allá, argumentos históricos, teológicos, pero su caballito de batalla es este. Ya. O sea, habría que examinar este versículo para ver si realmente dice lo que ellos creen que dice. Correcto, entonces, ¿qué dice? Ese es el desafío. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué piensa usted? A ver. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Mire, si uno hace El contexto está Jesús hablándole a los líderes judíos. Correcto. Cuando uno apela al mercado de las interpretaciones, uno se va a dar cuenta que los reemplacistas tienen su interpretación de este versículo. Y los dispensacionalistas también tienen su interpretación de este versículo y no están muy de acuerdo, ¿ya? En realidad no están de acuerdo. Pero también valga decir que dentro del dispensacionalismo hay una variante en la interpretación. Hay dos interpretaciones de este versículo dentro del dispensacionalismo y dentro de la teología del pacto hay otro, que es como un sistema teológico emparentado con la teología reemplacista. No que existan tres verdades, No. sino que existen tres interpretaciones de acuerdo al pasaje. O sea, tres interpretaciones existen, pero una sola puede ser verdad. Correcto. Ahora, a la luz de la exégesis, habría que ver cuál tiene más peso. Claro. Y tratar de no defender sistemas teológicos. Y cuando uno hace exégesis, uno tiene que abandonar sus sistemas teológicos regalones. Uno tiene que dejar que la Biblia hable, y eso es el principio siempre reformanda, de que yo debo estar dispuesto a renunciar mis castillos teológicos si es que la Biblia me muestra lo contrario. Aunque haya una espada metida en mi ego, yo tengo que dejarla ahí porque la Biblia manda. Entonces, mire, hermano, personalmente a mí, para que me convenzan, tienen que convencerme exegéticamente. Porque teológicamente pueden construirme castillos en el aire, pero si no pasa la prueba exegética, simplemente que pase. Entonces hay que hacer algo de exégesis de ese versículo y plantearlo ante la audiencia para que ellos también cotejen con la Biblia, porque usted no debe creer algo porque nosotros lo digamos. La Biblia tiene la autoridad, la Biblia tiene la verdad. Por tanto os digo que el reino de Dios, entendemos claramente que es el reino de Dios, será quitado de vosotros. En ese sentido, vosotros es un grupo, ¿Ya? y será dado a gente que produzca fruto de él. A gente. Claro, aquí para que los hermanos entiendan, en términos sencillos, hay dos grupos, ¿cierto? A la luz de ese versículo hay dos grupos. A un grupo se le llama vosotros y al otro grupo gente. Y dos acciones. Será quitado el Claro, reino y a eso será se le entregado añade a otro grupo. Que vosotros poseen algo, poseen el reino. El reino pertenece a vosotros, a un grupo de gente. Claro. Pero ese reino sería quitado de este grupo, en este caso vosotros, y sería dado al otro grupo, gente, que produzca los frutos. ¿Cómo dice el texto literalmente? Que produzca los frutos. Que produzca los frutos de él. Exactamente. Del reino. Entonces, no sé si usted recuerda cuando estudiábamos hermenéutica, cuál fue uno de los principios que nos enseñaron. Que cuando uno va a un texto, no solo debe buscar lo que dice el texto, sino que también... Lo que no dice. Exactamente. No es solamente lo que dice el texto lo que tenemos que buscar, sino lo que no dice el texto. ¿Qué dice la teología del reemplazo? Que vosotros se refiere básicamente a Israel, a los líderes de Israel, a Israel que tenían el reino de Dios. Dios tenía tratos con Israel. Eso no lo niegan ellos. Pero en el momento que Israel rechazó a Jesús en su primera venida, el reino fue quitado de la nación de Israel, ¿cierto? Y fue dado a la iglesia. O sea, la iglesia tiene el reino ahora
Israel fue rechazado para siempre. Ese punto es muy importante. De manera completa y para siempre. O sea, Israel ya nunca más será una nación escogida. Dios no tiene tratos con Israel en el futuro de manera colectiva como pueblo, como nación. Israel reemplazó, la iglesia reemplazó a Israel. Entonces, eso es lo que cree la teología del pacto, básicamente eso interpreta desde el pasaje. Correcto. En su conclusión. Claro. Sin embargo, si nosotros apelamos a lo que no dice la Biblia en ese versículo no dice que quien recibe el reino es la iglesia. No estamos diciendo que no sea la iglesia, estamos diciendo que en ese versículo no dice que es la iglesia. Y hay muchos que ven lo que no hay en ese versículo. Y ya vimos que algunos dirán, pero es que la iglesia aparece en el Nuevo Testamento, es después del libro de los Hechos. Pero en Mateo ya se hace mención de la iglesia en alguna oportunidad. Claro, entonces no era para que Jesucristo la haya obviado. Claro. Uno podría concluir a priori que, claro, este reino fue dado a la iglesia, fue quitado de Israel y dado a la iglesia. Uno pudiera concluir eso. Pero tiene que hacer el ejercicio exegético, claro, porque si no se prejuicia. Entonces, ya dejamos claro qué es lo que pensaba la teología del reemplazo, ¿cierto? El reino es quitado de Israel y es dado a la iglesia. Aquí está la diferencia, de manera permanente y de manera completa. Sin embargo, dentro del dispensacionalismo se han esgrimido dos posturas, que no son necesariamente excluyentes, pero dos posturas dentro del dispensacionalismo. No reemplacista. No reemplacista. Y son las siguientes. A ver. Cuando dicen que el reino será quitado de Israel, están de acuerdo las dos posturas dispensacionales. ¿Ya? Pero cuando el texto dice la gente que dé los frutos de él, ahí está la diferencia. Algunos dispensacionalistas dicen que el reino fue quitado de Israel y fue dado a la iglesia, ojo, pero no de manera permanente y completa, sino que ese reino volverá a ser de Israel en el futuro y Dios volverá a tener tratos con Israel. ¿Me sigue? Esa es una postura dispensacional. A raíz de la palabra gente, que en el griego es etnei. Exactamente. Ahí hay un debate de la palabra gente que es etnos o genea, si no me equivoco. Ahí hay un debate gramático. Pero la otra postura dispensacional dice que sí, efectivamente, Israel perdió el reino. Dios quitó el reino de Israel cuando Israel rechazó a Jesús, pero se refiere a esa generación. O sea, la generación, ¿cierto?, que estaba en ese momento cuando Jesús dijo lo que dijo, el reino fue quitado de esa generación porque esa generación de manera colectiva rechazó a Cristo en su mesiasgo, y que ese reino un día será dado a gente o otro grupo que dé los frutos de él. Y dicen que este otro grupo, quienes recibirán nuevamente el reino, son una generación de israelitas que se ha de manifestar en el contexto de la tribulación escatológica, la semana número 70 de Daniel, a las faldas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas son las dos posturas dispensacionales. Ambas posturas dispensacionales creen que Dios no ha terminado con Israel. ¿Ya? A diferencia de la teología del reemplazo, ambas posturas dispensacionales creen que Dios todavía tiene que tratar con Israel en el futuro. La diferencia está en que algunos dicen que este reino lo recibió la iglesia y otros dicen no, va a ser la generación judía en el futuro. Ahora, yo creo que hay libertad para discrepar dentro del dispensacionalismo a esta cuestión, y uno puede manejarse entre lo probable y lo posible, teniendo claro que una de las dos puede ser la verdad completa. Sin embargo, si uno hace un contraste con los teólogos del reemplazo,
más allá de esa área chica que estamos analizando, lo importante es que unos creen que Dios desechó a Israel de manera definitiva y permanente y completa, y los otros creen que no. Entonces, estas son las dos posturas que queremos confrontar. Más allá de los detalles, estas son las dos posturas. Unos dicen que Israel fue rechazado para siempre y otros dicen que no fue para siempre. Ahora, los que dicen que Dios rechazó a Israel para siempre y creen que la iglesia reemplazó a Israel, bautizan a la iglesia con el nombre de Israel y le llaman el Israel espiritual o el nuevo Israel, etcétera, de tal manera que la iglesia recibe todas las promesas que se le hizo a Israel en el pasado a la luz de los pactos bíblicos. O sea, todas las profecías, las promesas, ya no las recibe el Israel nacional con cual originalmente se hizo la promesa, se hicieron los pactos. Ahora lo recibe la iglesia. De ahí que los opositores a la teología del reemplazo, en sus expresiones más folclóricas y populares, le llaman una teología ladrona. Y a veces se les interpela diciendo, claro, las bendiciones las reciben, pero no las maldiciones. Entonces, en resumidas cuentas, el pasaje de Mateo 21, 43, tendría tres interpretaciones. Una específicamente reemplacista, que habla de que el reino le fue quitado a los judíos de su tiempo por haber rechazado a Jesús y fue dado a la iglesia como cumplimiento total y permanente. Y las otras dos posturas o interpretaciones del pasaje están dentro del dispensacionalismo, y que dice que ese vosotros se refiere a los israelitas de su tiempo, los líderes religiosos, y el reino fue quitado a ellos y fue dado espiritualmente, obviamente, a la iglesia. Y la tercera postura es que esos vosotros son Israel, les fue quitado el reino, pero fue dado y les será dado en el futuro a israelitas en el contexto de la gran tribulación. Correcto. Pero aquí hay que dejar algo claro. Más allá de las diferencias dentro del dispensacionalismo que existen, en pro del tema que estamos tratando, la gran diferencia, repito, es la teología reemplacista, supersesionista o teología del cumplimiento. Dice que Dios ya no trata con Israel de manera completa y definitiva, y que la iglesia ahora lo reemplazó y pasó a ser el Israel de Dios. Y las posturas dispensacionalistas concuerdan en que Dios va a volver a tratar con Israel. Eso es lo importante a la luz del tema que estamos tratando, siendo cierto lo que usted acaba de explicar. Ahora, aquí hay que ser claro que cuando uno interpreta solamente el pasaje de Mateo 21, 43, a la luz del pasaje solamente, no dice que es la iglesia. Tampoco necesariamente dice que es la nación de Israel en el contexto de la tribulación. Entonces, a la luz de ese versículo no podríamos concluir ni una ni la otra. ¿Me entiende? Pero, por ejemplo... Entonces, disculpe, tendríamos que apelar entonces al contexto para ver qué es lo que la Biblia está diciendo. En ese sentido, versículos 44 y 45, versículos posteriores, dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, que vosotros, en el versículo 43... Y nación, gente. No, primero, vosotros, ellos dicen que entendieron que hablaba de... Ellos. Entonces sí o sí son los judíos, ¿cierto? De la primera generación de judíos, porque hablaba de ellos. O sea, a ellos se le quitó el reino. Ahora, ¿cómo probar que esa gente que daría los frutos del reino?
cómo probar a qué se refiere. Y es ahí donde uno tiene que seguir avanzando en el contexto de la revelación progresiva e ir a Mateo 23. Versículo 39. ¿Qué dice Mateo versículo 23, versículo 39? Mateo capítulo 23, 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya. Está hablando de la misma cuestión a nivel de contexto. Entonces, cuando uno interpreta la Biblia de manera seria, no tiene que apelar a contextos remotos a priori. Primero tiene que hacer la tarea hermenéutica en el contexto más inmediato. Recién, si el contexto inmediato no da la respuesta, podemos seguir avanzando más allá. Pero si el contexto inmediato te da la respuesta, listo. Y aquí, en el 23, 29 de 39 de Mateo, perdón. 23. 23, 39. Sí. Dice... léalo de nuevo, por favor. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. Ya, dijémoslo. O sea, Jesucristo le está diciendo a la nación de Israel, a los que le rechazaron, desde ahora no me veréis. Eso concuerda con que el reino será quitado. ¿Me entienden? ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta, y ahí hay una cláusula. O sea, que no será quitado el reino de manera definitiva de los judíos. No siempre van a estar solos los judíos, sino que en el futuro escatológico, poniendo los pies en el libro de Mateo, en un futuro iba a haber una generación de judíos que iba a decir, bendito es el que viene en el nombre del Señor, y evidentemente ahí son judíos, porque dice Correcto. que el reino sería quitado de ellos, hasta que digáis. Ese digáis se refiere a la misma persona, es decir, a los judíos, pero otra generación en el futuro. Entonces, la cuestión es que Dios no ha terminado con Israel. En algún momento los israelitas que practicaron incredulidad en la primera venida, en algún momento en el futuro van a creer. Obviamente por el poder de Dios. Van a ser regenerados, su corazón va a ser circuncidado. Pero ellos van a creer y van a proclamar, bendito es el que viene en el nombre del Señor, y se va a manifestar la segunda venida. Entonces, la teología del reemplazo está diametralmente en contra de la Biblia en ese versículo. Claro. Y ese versículo favorece a la posición dispensacional. Y que ya va tomando mayor fuerza con otros pasajes de la Escritura relacionados a la continuidad del plan de Dios con su nación posteriormente. De hecho, si uno apela más allá de ese contexto inmediato, muchas cosas empiezan a concordar, ¿cierto? Claro. Porque sabemos nosotros que la Biblia no puede contradecir a la Biblia cuando se interpreta correctamente. Entonces, la primera pregunta decía, bueno, ¿qué es la teología del reemplazo? Y nosotros estábamos tratando cuál es la tesis de la teología del reemplazo. Entonces, la tesis, hermano, de la teología del reemplazo es que la iglesia reemplazó a Israel de manera completa y definitiva en los propósitos y los tratos de Dios. Implicancia, por ende, Dios nunca más tratará con Israel. Israel fue desechado de manera completa y permanente. Chao Israel. Y todos aquellos que se vuelven loquitos con las noticias de Israel están mal, son idólatras, etc. Esa es la tesis de la teología del reemplazo. Más allá de que le llaman teología del cumplimiento, reemplazo propiamente tal o supersesionismo, ahí hay dentro de la teología del reemplazo hay diferencias de énfasis. De hecho, hay varios supersesionismos. Está el supersesionismo punitivo, el supersesionismo económico y estructural. Pero es la misma gata revolcada, hay diferentes énfasis, pero la cuestión es que Dios ya no trata con el Israel étnico, ahora trata con la iglesia. Esa es la cuestión, de manera permanente y completa. Esa es su tesis. Esa es su tesis. En la práctica, entonces se ha llamado a la iglesia como el Israel de Dios. Claro, y en esa dirección, cuando uno va, ¿cómo se llama? A esa pregunta, ¿es la iglesia el Israel de Dios? Aquí ya vamos al corazón del programa. ¿Es la iglesia el Israel de Dios? Claro, porque la teología del reemplazo dice que la iglesia es el Israel de Dios
el Israel espiritual, el verdadero Israel, el nuevo Israel, en el sentido de que la iglesia reemplazó al Israel étnico en los propósitos de Dios y adquiere todas las promesas que originalmente tenía Israel. Primero hay que entender el debate y después presentarlo a la Escritura para ver si pasa la prueba. Pero ya vimos que Mateo 23, versículo 39, elimina esa tesis. Porque Dios volverá a tratar con Israel. Y en ese sentido Israel en jerga profética puede ser llamado el reloj profético de Dios. Correcto. Porque hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, tiene que Israel cumplir el hasta que digáis. Para que se manifieste la segunda venida. Sí. Entonces la teología del reemplazo, la implicancia bíblica teológica al negar que Dios va a reinaugurar los propósitos con Israel, la implicancia es que están negando la segunda venida porque Israel no podrá cumplir la cláusula de hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Obviamente de manera consciente y de manera explícita no van a decir eso, pero esa es la implicancia. De hecho, hay muchos supersesionistas que son nuestros hermanos, que actúan de buena fe, pero eso no significa que su teología esté correcta. Está muy mal. Y a mi juicio es de origen satánico, lo vamos a ver más ratito. Bueno, entonces, esta expresión, acudiendo a algunos textos bíblicos también, se ha acuñado que la iglesia es el Israel de Dios. Ahora, de acuerdo a lo que creemos, a lo que de alguna manera los textos también nos han dicho, claramente puesto, la iglesia no ha sustituido a Israel en el plan de Dios. Pero ¿cómo podemos interpretar los pasajes que también el reemplacismo enseña y cita para avalar que la iglesia es el Israel de Dios? Lo primero que hay que decir en esa dirección, apelando a la dimensión histórica, es que la tendencia ha sido que la iglesia ha abrazado el reemplacismo con mayor o menor énfasis. De hecho, la Iglesia Católica Romana es reemplacista si uno la analiza históricamente. De ahí la persecución a los judíos, etcétera, etcétera, las cruzadas. Todo eso que usted menciona. Entonces, de hecho, los teólogos de la Reforma, Lutero particularmente, eran reemplacistas. De hecho, Lutero era un reemplacista de la línea dura, era punitivo, si uno usara esa nomenclatura en retrospectiva. Y todo el mundo reformado básicamente es reemplacista. Se creen judíos espirituales, se creen israelitas. Yo a veces por talla nomás le decía, o por broma le decía, pero ¿de qué tribu espiritual eres? Porque estaba llevando la lógica al absurdo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente no me decían. La cuestión es que, hermano, porque ellos también esgrimen algunos pasajes para supuestamente probar esto. Pero antes de ver eso, miren las implicancias. Si supongamos que sea cierto que la iglesia es el Israel de Dios, pongámonos en ese escenario. La iglesia es el Israel de Dios y adquirió todas las promesas de Israel. ¿Cuáles serían las implicancias? Usted es un israelita. Déjeme recordar mi pasado. Por favor, porque este término nos acuñamos muchas veces, que somos el Israel espiritual. Y acudíamos, para mí era como una frase cliché, cuando sobre todo me tocaba predicar en mis primeros años de creyente y de predicador, me tocaba predicar desde el Antiguo Testamento, para hacer la aplicación del mensaje, tenía que justificarlo con nosotros, como el Israel espiritual, debemos seguir ciertas características o aplicar el pasaje que usaba yo del Antiguo Testamento. Ese era algo común que se escuchaba y yo creo que también se sigue escuchando hasta el día de hoy. Cuando predicamos o citamos el Antiguo Testamento para aplicarlo en la iglesia, usamos esta conexión. Nosotros como israelita espiritual debemos tanto. Claro, en esa dirección, por ejemplo, de hecho a Israel se le prometió que si fuera obediente sería cabeza y no sería cola, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacían los predicadores que adoptaban la teología del reemplazo más allá si la conocieran o no? Sin embargo, en la práctica había un reemplacismo práctico, como bien llama usted.
Entonces decían, hermanos, y tenían mensajes muy triunfalistas, ¿ah? Hermanos, tenemos que ser cabeza y no ser cola. Dios nos ha llamado para ser los primeros, por ende tienes que influenciar en la sociedad, tienes que ser el mejor en el colegio, el mejor en la casa, el mejor ante los políticos, el mejor aquí, el mejor allá, y a todos se le hinchaba el pecho y todos se creían los mejores. ¿Cuál era el sustento bíblico? Porque Dios nos llamó para ser cabeza y no ser cola. Pero eso Dios se lo dijo a Israel. Eso es reemplacismo puro. Es un reemplacismo puro, aunque no se use el término. ¿Me entiendes? Entonces esas cosas se ven dentro del mundo neopentecostal, incluso dentro del mundo pentecostal. De buena fe, quizás algunos lo hacían, pero por seguir la tradición local. Pero ¿es el fundamento de la teología de la prosperidad? Claro, es que, hermano, vamos a decir algunas cosas que, de hecho, el reemplacismo, lo quieran admitir o no, está detrás de la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque evidentemente Dios a Israel le prometió bendiciones materiales. Correcto. Si se portaba bien, si obedecía los mandamientos del Señor, a Israel iba a ser bendecido económicamente. Pero si yo, entonces, como iglesia, soy el Israel espiritual, me apodero de esas promesas, entonces de ahí nace la teología de la prosperidad, independientemente que se argumenten otras cosas. Pero el sustento teológico es creerme el Israel espiritual. O sea, y mire cómo justifican, porque si uno analiza o se sienta de alguna manera a sufrir, yo sufro. ¿Ya? Se sienta a sufrir escuchando una predicación de la teología de la prosperidad. Van a buscar pasajes del Antiguo Testamento para justificar su mensaje. Es que de hecho los predicadores de la prosperidad usan muchos pasajes del Antiguo Testamento y se lo aplican directamente a la iglesia, y Dios nos prometió esto. ¿Pero por qué? Porque explícita o implícitamente o incluso inconscientemente está siendo gatillado todo eso porque te crees el Israel espiritual. Hermano, incluso voy a decir algo que de hecho no lo he escuchado en ningún lado, pero hoy en día a mí me da risa, por ejemplo, cuando algunos reemplacistas andan criticando la doctrina contemporánea de decláralo, decrétalo, confesión positiva, decláralo que es tuyo, decláralo esto para acá. Entonces, incluso reemplacistas criticando esa práctica. Y obviamente esa práctica está mal. Pero lo que no se dan cuenta los reemplacistas es que lo que gatilla esa falsa confesión positiva no solo es la cuestión metafísica o la cuestión de que en la palabra hay poder, no solamente eso, sino que el sustento teológico de fondo es el siguiente. A ver, Israel en algún momento será restaurado. El Señor Jesucristo en su segunda venida se va a sentar en el trono de David y va a gobernar el mundo desde Jerusalén, y de Jerusalén saldrá la ley, de Jerusalén saldrán los decretos, y el Señor gobernará con vara de hierro. Eso va a suceder en el futuro escatológico. Pero si yo espiritualizo eso y me creo el Israel espiritual, entonces esos decretos los voy a comenzar a hacer yo. Porque como me creo el Israel espiritual y creo más encima que el reino ya está presente, entonces hay que declarar, hay que decretar la ley. Eso es lo que está de fondo detrás de esa práctica. Y nadie lo quiere decir, pero hoy lo decimos. Porque justifican una prosperidad material. Y también una preponderancia política, espiritual. Claro, porque si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar pasajes muy ilustrativos, pero tienen un sentido espiritual. Claro. Entonces no hay cómo justificarlo desde el Nuevo Testamento, una prosperidad de manera material constante como con promesas. Pero sí vamos al Antiguo Testamento y a Israel sí vemos promesas, cumplimientos, y vemos promesas de parte de Dios para una prosperidad material en la tierra. Claro, ahora aquí hay que aclarar también que dentro del mundo cesacionista o reemplacista, no todos tienen el mismo nivel de extremo dentro de su teología. Por ejemplo, los neopentecostales a cierto modo son más consecuentes con la teología reemplacista, porque la llevan al extremo, incluso a lo ridículo. Claro. Pero dentro de la lógica del reemplacismo. Hay reemplacistas más conservadores que solamente se quedan a mitad del camino, pero están en el camino. Esa es la cuestión.
La práctica del diezmo, la práctica de las primicias, ¿correcto? prácticas que estaban demandando para judíos, para la nación de Israel. De hecho, el pasaje de Malaquías que usted citó, Malaquías 3, está claramente expuesto que es para la nación entera me habéis robado. Mire, lo que pasa, hermano, mire, si yo creyera en la teología del reemplazo, si Freddy Angulo creyera en la interpretación del reemplazo, yo buscaría ser consecuente, porque eso es obvio. Entonces yo sería un israelita, yo no negaría eso. Yo soy un israelita, soy un judío espiritual, pertenezco a la tribu de Judá, hay que apuntar alto, ¿cierto? Pertenecía a la tribu de Judá, andaría detrás del éxito económico, pediría el diezmo, andaría decretando, porque el reino está presente, bajo la lógica postmilenial, ¿cierto? Entonces, o sea, a los teólogos del reemplazo yo les invito a ser consecuentes. Claro. No se queden a mitad de camino. Ahora, ¿por qué no quieren llegar al extremo obvio y lógico de lo que predican? Es porque saben que en el fondo es ridículo, entonces se quedan a mitad de camino. Y lo que hacen es espiritualizar promesas materiales. Es que en materia de hermenéutica ellos se adhieren a una hermenéutica ecléptica en general. Cuando se habla de soteriología se mantienen dentro del método gramático histórico de interpretación, pero cuando van a la parte de profecía, obviamente espiritualizan la cosa, y todas las promesas de Israel la espiritualizan y la aplican a la iglesia, otras la aplican literalmente, pero por generalmente la parte histórica, los presbiterianos, los bautistas reformados, por lo general, y los luteranos, por lo generalmente, ¿cómo se llama? Espiritualizan, alegorizan las bendiciones para Israel. ¿Por qué? Porque a Israel se le dieron promesas materiales, ¿cierto? Y ellos, como en algún modo ven que eso no se cumple hoy, entonces lo espiritualizan, claro, para que calce. Pero son saltos exegéticos que hacen en pro de su doctrina. Ahora, hermano, en el Antiguo Testamento la palabra Israel se usa más de 2000 veces, por ejemplo. Pero en el Nuevo Testamento la palabra Israel se utiliza 73 veces. Porque aquí lo que hay que probar es que la iglesia es Israel, es el Israel de Dios. En esa lógica, en esa simetría, los teólogos del reemplazo tienen que probar que el Nuevo Testamento sí evidencia que la iglesia reemplazó a Israel y que se llama el Israel espiritual. Pero como la palabra Israel aparece objetivamente 73 veces en el texto original, el griego koiné, ellos solamente en general apelan a 3 versículos de esos 73 versículos donde aparece la palabra Israel y tratan de esgrimir y validar su tesis de que la iglesia es el Israel de Dios. ¿Cuáles son estos pasajes? Son, por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 26. Y su caballito de batalla, la crème de la crème para ello, es Gálatas capítulo 6, versículo 16. Vamos a verlo, veamos esos versículos. Tengo Romanos. Ya. Romanos capítulo 9. No, Romanos, claro, 9, 6. Capítulo 9, versículo 6. ¿Qué dice? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué dice el teólogo del reemplazo? Miren, el concepto Israel no se limita a la parte física, sino que el término Israel va más allá de las fronteras de Israel y puede ser aplicado, obviamente, a gente que étnicamente no es israelita. O sea, podría ser aplicado el término Israel a los gentiles que creyeran, por ende serían israelitas los gentiles que creen. Y usan ese pasaje para probar eso. Pero si usted lee los primeros 5 versículos, le voy a invitar a leer los primeros 5 versículos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne. Ya. ¿De quién viene hablando Pablo ahí? De Israel según la carne. Correcto. Viene hablando de los israelitas que son físicamente israelitas. Sigamos leyendo. Porque
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahí está. Todo lo que se le dio a Israel está ahí. Correcto. Ellos son los herederos de todo. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ya? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ya. A la lógica de los versículos anteriores, Pablo viene hablando de los israelitas según la carne. Todos los que descienden de Israel según la carne. Y Pablo en el 6 aclara que no todo aquel que desciende de Israel Es un israelita. es una israelita. O sea, que efectivamente Pablo está usando el término Israel en un sentido más amplio, pero se está refiriendo a los mismos judíos en la carne. Es decir, que dentro de los judíos, hay judíos que son judíos solamente en la carne, pero son incrédulos. Y hay judíos en la carne que además de ser judíos en la carne, son creyentes. En ese sentido se habla el versículo 6, que el término, leamos nuevamente el 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, que bajo la lógica bíblica, el verdadero Israel es el israelita que no solamente es israelita en la carne, sino que además cree, es creyente. Ese es el verdadero Israel, porque es un israelita completo, tanto en la carne como en la fe. En esa verdad, el que es judío solo en la carne no es un verdadero israelita, porque un verdadero israelita es aquel que es en la carne, pero también es espiritualmente. Pero todo el rato se está refiriendo a israelita en la carne, no se está refiriendo a gentiles. Entonces no se justifica tomar este pasaje para hablar de gentiles. Lo que en el Antiguo Testamento se conocía como toda una nación pecadora, pero había un remanente. El remanente de Israel. El Israel de Dios ha existido en todas las economías, en todas las dispensaciones. Porque como nación, muchos apostataron, muchos se fueron a la idolatría, pero siempre hubo un remanente, que eran los verdaderos israelitas. Siempre hay un Israel dentro del Israel. De hecho, recuerdo un pasaje cuando Jesús va a caminar por ahí y llamó a uno para ser discípulo, Natanael. ¿Ya? Y a él se le dijo, he ahí un verdadero israelita. Correcto. A él se aplicaría... Sí, correcto. Entonces, esos versículos hay que manipularlos para probar la teología del reemplazo. De otra manera es imposible. Capítulo 11. ¿Ya? Capítulo 11, versículo... 26. 16. 26. 26. 11:26. 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Claro, dijimos que la palabra Israel aparece 73 veces en el Nuevo Testamento cuando uno apela al idioma original, el griego koiné, y tanto Romanos 9:6 usa la palabra Israel, israelita, ¿cierto? Como también Romanos 11:26. Obviamente hay más argumentos, pero los argumentos que usan la palabra Israel son estos los versículos, y evidentemente ahí se está refiriendo a la generación que será restaurada al final de la tribulación escatológica. Porque cuando uno estudia el contexto de capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 de Romanos y capítulo 11 de Romanos, es un tratado de israelología. Hay que entenderla en su contexto. Lo que pasa, hermano, a ver, mire, dentro del reemplacismo está el reemplacismo duro, que dice que Dios ya no va a tratar con Israel, ¿cierto? Porque fue reemplazado por la iglesia. Claro. Y no va a tratar con Israel en ningún sentido. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, hay un reemplacismo más blando que dice que, si bien es cierto, Dios no va a restaurar a Israel, pero sí, al final de los tiempos va a haber una salvación de muchos israelitas.
O sea, ellos creen en la salvación individual de israelitas, pero no creen en la restauración de Israel como nación. No solamente en términos soteriológicos, sino también en sentido étnico, como nación, político, con una actividad preponderante en el contexto del milenio. Pero ese versículo está hablando de la restauración de Israel, hermano. De hecho, alguien me preguntó una vez, la teología, o sea, me afirmó, la teología del reemplazo es bíblica, y yo le dije, sí, es bíblica, en el sentido que aparece en la Biblia. De hecho, Pablo discute con un reemplacismo incipiente en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Incluso le aplica una característica que esta sería muy arrogante, esta postura, sería correcto, arrogante, pero ahora si uno, es cosa de darse cuenta, se creen los israelitas espirituales, es una arrogancia, como decimos acá en Chile, ella la israelita, ella la judía espiritual, ella. Y hay otro, el caballito de batalla. Caballito de batalla, vamos al caballito de batalla. Gálatas 6, 16. ¿Qué dice? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí efectivamente aparece la palabra Israel de Dios. Pero a la luz del 9:6, ¿qué concluimos? Que el verdadero Israel era aquel que no solamente era israelita en la carne, sino que además era en el espíritu, creyente. Claro. Entonces, ¿a qué se refiere Gálatas 6:16? La tesis de la teología del reemplazo dice que el Israel de Dios se aplica a los gentiles creyentes. Repito, nosotros sabemos que la iglesia son gentiles y judíos israelitas que creyeron en Cristo y son bautizados en el cuerpo de Cristo. A eso la teología del reemplazo le dice al Israel de Dios y apela a Gálatas capítulo 6, versículo 16. Pero una hermenéutica seria, no afiebrada, ¿cierto? Que no tenga intereses sesgados a un sistema teológico, va a concluir que no se está hablando de los gentiles y nos está refiriendo que los gentiles son el nuevo Israel o el Israel espiritual, el verdadero Israel. No, porque ahí, cuando uno estudia la carta a los Gálatas, de hecho hemos estado enseñando la carta a los Gálatas, uno se da cuenta que ahí Pablo se está refiriendo a los judíos creyentes. A los judíos creyentes. Los judíos creyentes son el verdadero Israel. En terminología y nomenclatura contemporánea uno diría los verdaderos judíos mesiánicos de este tiempo. Correcto. No aquellos que practican las raíces hebreas, ya que esos son otros afiebrados que se creen israelitas. No. Eso sí, es reemplacismo duro. Claro, eso no le hacen asco a la cosa. La cuestión es que los verdaderos judíos, que en este tiempo son iglesia, porque han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, pero los judíos son el verdadero Israel de Dios, pero no los gentiles. Alguien dice, porque apelan, por ejemplo, a dice, ya no hay judío ni griego. Claro, pero eso es en Cristo. Claro. En Cristo se derriba la pared intermedia de separación. En Cristo no hay judío ni griego, pero eso no significa que el judío deje de ser judío. Correcto. Y el gentil. Entonces Israel sigue teniendo promesas físicas, solo que por ser creyente ahora es el verdadero Israel. Y cuando la iglesia sea arrebatada al final de esta dispensación, Dios volverá a tener tratos con Israel. Y nuevamente no todos los israelitas serán salvos ahí, sino que los israelitas creyentes serán salvos, y a eso se refiere Romanos 11:26, y todo Israel será salvo. A todo el Israel creyente será salvo individualmente, pero también con dimensiones étnicas, nacionales y políticas. Hermano, Ahora, disculpe, pero hay el debate exegético es la palabra kai, la palabra i, porque el reemplacismo dice que apela al significado secundario de la palabra kai, desechando
el sentido primario. Entonces el dispensacionalismo se adhiere al sentido primario de la conjunción kai y la teología del reemplazo apela a el significado secundario. Pero a la luz del contexto no se está refiriendo, repito, a los gentiles como israelitas, sino a los judíos creyentes. Y entonces deben seguir la regla de que la salvación es por fe solamente. Claro. Bueno, llevamos más de una horita. No sé cuánto llevamos. 1:20. 1:20, nos dice acá el experto detrás de pantalla. Entonces, para ir cerrando esto, porque igual tenemos una última pregunta, pero que podríamos sintetizarla en dos. La teología del reemplazo es antisemita. Sí. ¿Y Satanás está detrás de esta teología? Sí. Fuerte, ¿eh? Fuerte porque muchos dirán, pero hay hermanos que creen esto. Sí. Y decimos, la mayoría de la iglesia chilena, y como dice usted, latinoamericana, de alguna manera tiene prácticas reemplacistas en sus iglesias. Claro, la iglesia hispanoamericana, gracias a los pentecostales, mayoritariamente es dispensacionalista. Uh-huh. Gracias a predicaciones de G. Ávila, obviamente un dispensacionalismo flaco, no muy bueno, pero dispensacionalista al fin y al cabo. No muy profundo. No muy profundo. Un dispensacionalismo popular, étnico, artesanal, como venimos diciendo, pero son dispensacionalistas al fin y al cabo, y en ese sentido agradecemos al Señor. Claro. Pero al mismo tiempo, por no tener un dispensacionalismo tan profundo, hay algunos jóvenes, generalmente, que empezaron a irse a la teología del reemplazo, pero sin leer la literatura seria del dispensacionalismo. Simplemente se decepcionaron del dispensacionalismo popular, folclórico, claro, y se fueron a la teología del reemplazo. Pero no hicieron el ejercicio de estudiar todos los argumentos sobre la mesa. Entonces, la pregunta que dice: ¿la teología del reemplazo es antisemita? La respuesta sería sí. Y la segunda pregunta era, la segunda pregunta final, era si Satanás estaba detrás de esta ideología. Sí, es ideología porque ni siquiera le alcanza para teología, a mi juicio. Lo que pasa, hermano, reitero lo que acabo de decir. Usted me dijo que sí, esta teología del reemplazo es antisemita, ¿cierto? Uh-huh. La respuesta es sí. No solamente es antisemita desde el punto de vista teórico del planteamiento metodológico, sino que aún en la práctica ha sido antisemita porque la teología del reemplazo, a la luz de la historia, ha gatillado y ha estimulado movimientos antisemitas. La teología del reemplazo está detrás de muchos movimientos antisemitas. De hecho, Martín Lutero fue antisemita. De hecho, detrás de la lógica del nazi estuvo la teología del reemplazo. Es un pasado que los reemplacistas no quieren escarbar, pero esa es la verdad. ¿Y de los terroristas? Claro, para allá voy. Lo que pasa, hermanos, que siempre se critica que el Islam es antisemita, que quiere la destrucción de Israel, y eso es verdad, dejando algunos árabes fuera, ¿cierto? Pero la tendencia es que quieren eliminar a Israel. ¿Por qué? Porque el Islam también es una especie de reemplacismo, porque si bien es cierto, la teología del reemplazo dice que la iglesia reemplaza a Israel, el Islam dice que el Islam reemplaza al cristianismo y al judaísmo. Entonces son lógicas reemplacistas, pero muchos se alarman del terrorismo bélico, que esto está mal, y obviamente está mal. Pero hay
un antisemitismo, un terrorismo teológico. La teología reemplacista es terrorismo teológico, no solo teórico, sino que ha sido evidenciado en la historia, ha gatillado el antisemitismo. Ahora alguien me puede decir, hermano Freddy, pero yo soy teólogo del reemplazo o supersesionista y yo no odio a los israelitas, y yo te creo, hay muchos de buena fe, pero el armazón de la doctrina es un estratagema que mezcla verdad y error y termina sacando a Israel del escenario, y eso es antisemitismo. Saco a Israel de los propósitos de Dios, eso es antisemitismo aquí y en cualquier lugar. Y no nos olvidemos que Israel tiene que cumplir la cláusula de decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si Israel no cumple eso, Cristo no puede venir. Nosotros sabemos que es la obra del Espíritu Santo que va a regenerar a Israel. Israel va a poder decir eso, pero tiene que decir eso para que se manifieste la segunda venida. Y si saco a Israel como nación del mapa, tanto geográfico como teológico, entonces la implicancia es que la segunda venida no puede manifestarse. Desde ese punto de vista, la teología del reemplazo, el verdadero odio de la teología del reemplazo a nivel de estratagema es que odia a Jesucristo. Por eso quiere sacar a Israel de los propósitos de Dios, para que Cristo no pueda volver a venir, la segunda venida específicamente. Ahora, si alguien me dice que eso no es satánico, entonces no sé de qué estamos hablando. Porque en el contexto de la gran tribulación habrá un líder que hará guerra contra Israel. El anticristo, desde la mitad de la tribulación escatológica, sin vergüenza, comenzará a perseguir a los israelitas, comenzando desde la abominación desoladora. Antes, obviamente, igual va a perseguir de manera estratégica, pero desde la mitad de la tribulación escatológica se va a sacar la máscara y va a aplicar una política antisemita de exterminio de Israel, y no me quepa la menor duda quién va a sustentar eso a nivel teológico va a ser la teología reemplacista. Wow. La teología reemplacista es satánica. No estoy diciendo que muchos hermanos no sean salvos, son salvos, ellos creen en Cristo y son salvos. Pero la armazón de la teología reemplacista es satánica. De hecho, la apostasía, el error, ha viajado a través de la historia en la iglesia. Y es el reemplacismo. Y por muchos años. Por muchos años es la tendencia. ¿Por qué cree que se odia tanto al dispensacionalismo? De hecho, a mí me da risa que los teólogos reemplacistas llaman a Israel como idólatra de Israel. Señores, Israel, el dispensacionalismo no promueve la idolatría a Israel. Dice lo contrario, la iglesia no es Israel. Mírense sus propias orejas. El burro hablando de oreja. Señor reemplacista, escúcheme bien. Son ustedes los que se creen en el Israel espiritual. ¿Quién está idolatrando a Israel? Ustedes, a nivel de sistema teológico. Es el dispensacionalismo el que dice, no, nosotros no somos israelitas. Hay esa es la verdad. Un pasaje que podemos jugar como principio. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar, a destruir. La teología del reemplazo, ¿qué hace? Roba las promesas. Roba las promesas a Israel. Es una teología ladrona. Quiere destruir a Israel. En su aspecto más extremo, quiere matar a los israelitas. O sea, conclusión, la teología del reemplazo es la obra de Satanás por excelencia. Bueno, de manera honesta lo manifestamos. Creemos que el reemplacismo, tanto a nivel teológico, académico y práctico, debe darse a conocer, porque a lo mejor muchos hermanos nuestros de manera teológica, de manera académica, desconocen terminología que hemos usado hoy día, o las bases de lo que el reemplacismo cree. Pero sí en lo práctico han llevado una vida reemplacista.
en su predicación, en su vida práctica, el mandato del diezmo constante a los hermanos en las iglesias, en las prácticas mismas de las primicias y tantas otras cosas que se le demandaban a Israel como nación y que no la vemos en el Nuevo Testamento aplicándolo a la iglesia. Entonces, yo creo que es sano que hay una voz fuerte que les diga a los hermanos esto. Mire, voy a dejar esto. Aún la construcción arquitectónica de los templos evangélicos. Para el que sabe ver esta cuestión, nota que hay reemplacismo detrás. Porque por lo general los templos evangélicos, en la práctica, en el mundo pentecostal y neopentecostal, se cree que la parte de adelante es más santa, claro, que la parte de atrás, porque el lugar lo asocian al lugar santísimo y al lugar santo. Pero están reemplazando de manera implícita, de manera subjetiva, al punto que a veces ni siquiera se dan cuenta, pero dividen el templo donde asisten en el lugar santo y el lugar santísimo. Eso también es reemplacismo, aunque no se diga explícitamente, pero sin embargo afecta la práctica de la iglesia. De hecho, si bien es cierto, no es malo tener un lugar donde congregarse, eso es de perogrullo, pero el Señor no mandó a construir templos por el mundo, sino a que edificar su iglesia. Entonces, esa es la cuestión, hermano. El reemplacismo en menor grado o mayor grado está entre nosotros. Esté la persona consciente de ello o no. Esa es la cuestión. Bueno, yo en lo personal quedé sin batería y probablemente haya algunos comentarios posteriores, pero sería bueno que los hermanos comenten o dejen sus preguntas en el link acá en el chat de Facebook o de YouTube, porque es un tema que da para más, es un tema que da que pensar y reflexionar sobre las prácticas comunes de la iglesia cristiana hoy. Es sano ver que la iglesia es un organismo distinto a Israel. Es sano ver que hay promesas distintas, que hay un actuar distinto de parte de Dios con su iglesia. Correcto. De hecho, la iglesia sí participa de las bendiciones espirituales que le pertenecen a Israel. Pero podríamos concluir de que Dios ha desechado a su pueblo en ninguna manera. En ninguna manera. Refiriéndose a Israel. Entonces, estimados, estamos en la dispensación donde debemos predicar el evangelio y donde Dios está salvando judíos y gentiles para ser bautizados en el cuerpo de Cristo. Pero una vez que ya no estemos en esta tierra, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice Dios, el último de los gentiles. Claro, el cuerpo de Cristo no es el último salvo, el último salvo bautizado en el cuerpo de Cristo. Dios va a reinaugurar su plan con Israel en el contexto de la tribulación escatológica. Dios le aplicará más disciplina a Israel, pero al final todo Israel será salvo. El Israel creyente, una tercera parte, si no me equivoco, de Israel será salvo. Amén. Y hay que diferenciar entre la elección individual y la elección nacional. La elección individual es para salvación, pero también hay una elección nacional. E Israel es elegido nacionalmente, pero también hay elegidos individualmente, que es la salvación propiamente tal. Eso, ahora, obviamente no pudimos desglosar al dedillo cada versículo por razones de tiempo y logística, pero que esto sea un anticipo para que usted vaya y estudie la palabra de Dios. Hemos citado algunos pasajes de la Escritura clave y quedaron muchos más que usan la ideología reemplacista, y hemos querido ser lo más claro posible para poder exponerlo. Así que desde ya agradecemos a su compañía, a los que se han quedado. Sí, y desde Melipilla enviamos saludos, mi hermano Rodrigo acá, a los hermanos, a quienes nos están escuchando. Y hermanos, queremos ser fieles a la palabra. Queremos ser fieles a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Y si eso significa derribar prácticas erróneas,
Que Dios nos ayude constantemente a poder ser fieles y a derribar estos ídolos pequeños que hay en nuestra vida cristiana. Hermano Frey, unas palabras para despedir. Bueno, me despido de los hermanos. Palabras finales serían, por ejemplo, cada vez que ahora usted participe de un servicio, de un culto, se junte con hermanos, ¿cuál es la teología que gobierna su vida? ¿Se cree un israelita espiritual o no? Esa es la pregunta. Y si usted quiere cambiar de posición, estudie todas las posturas sobre la mesa, pero final manda la Biblia, aunque eso signifique que nuestro ego sangre. Nosotros creemos que Dios no ha terminado con Israel. Eso. Saludos a todos, que Dios les bendiga. Estamos incursionando también en la plataforma TikTok y estamos compartiendo por el grupo de la iglesia en Valdivia, el grupo de Facebook y el perfil de Facebook, algunos extractos de algunos sermones que estamos sacando. Probablemente también salga un extracto de algunos temas que conversamos hoy día. Así que esté atento, comparta y divulgue esto que tiene como propósito edificar a los santos en todo lugar. Hermanos, muchas gracias, bendiciones. Maranata, Cristo viene. Amén. Chao, chao. Chao.